Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Síntesis Podcast. Yo soy Fran. Yo soy Feli. Esta vez voy a quedar un poquito más callado. Ujú. Sí, ahora me toca hablar un poco a mí. Bueno, nada, la verdad que este episodio fue bastante más difícil encontrar algo de qué hablar por las turbulencias que están pasando en mi vida actualmente. Pero bueno, esas turbulencias me hicieron pensar también en que podía llegar a usar justamente eso, esos cambios como una inspiración. Y se me vino a la mente un filósofo que es Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso es uno de los presocráticos, de los grandes presocráticos. Antes de Cristo. Los que no son tan Antes, importantes. antes. Bueno, Heráclito fue un filósofo griego que nació en Éfeso, que actualmente es Turquía, no es Grecia, en el siglo VI antes de Cristo. Y él es conocido por una frase que después vamos a desglosar, que quizá no es de él la frase, pero bueno, que la frase en griego se llama pantarrei, y pantarrei significa todo fluye. Bueno, eh, Heráclito era se le decía también el filósofo oscuro, o le decían el pensador oscuro, porque él tenía una forma de expresar sus ideas que era como muy metafórica y como que era medio enredado para decir las cosas, no era claro. Entonces por eso le decían el Ah, pensador oscuro. era oscuro por la falta de clareza, más no por sus pensamientos. Claro, bueno, él era oscuro por una cuestión de que interpretaba la realidad y lo bajaba de una forma poética o hacía ejemplos, pero estamos hablando en una época en la que los presocráticos se orientaban más a tratar de explicar cuál es el elemento que conforma el universo. Entonces Sí, teníamos algunos que eh, decían el agua, otros que decían un conjunto de elementos, etc. era Bueno, una filosofía él, mucho más como observacional, tipo más basada en la claro, realidad. claro, más física, no Claro, metafísica, por así decirlo. Era como, bueno, de qué está compuesta todo el conocimiento que tenemos o la realidad que tenemos, cuál es el elemento primordial. claro. Podría decirse también la quinta esencia, como diciendo, bueno, ¿qué es lo que define a todo? Por ejemplo, la vez pasada hablamos de Epicuro y hablamos de Demócrito, y Demócrito decía que todo estaba compuesto por átomos. Claro. O sea, la frase átomo quiere decir indivisible. Él no estaba pensando en el átomo como lo vemos hoy, estaba pensando en que tenía que haber un mini ladrillito de la realidad que no se podía dividir más. Que bueno, hoy sí sabemos que se divide y se divide y se divide. Y Pero sí, bueno, supongamos que a lo que se refería era a los quarks, por ejemplo, y listo. pero no se divide Eh, gratuitamente, así que se lo podemos dejar. no, tal cual. Bueno, la doctrina, bueno, una de las ideas principales que podemos recabar de lo que es la doctrina de Heráclito es la del flujo constante. A esto se le atribuye esta frase: todo fluye, nada influye, nada, todo influye, nada influye, todo influye, nada permanece. O, por ejemplo, es imposible que te bañes dos veces en el mismo río. ¿Por qué dice esto? Bueno, él dice que es imposible que te bañes dos veces en el mismo río, porque cuando vos te bañás y salís y te volvés a meter, toda esa agua ya circuló. Entonces Claro. en el lugar en donde te estás metiendo no es el mismo que antes. ¿Para qué viene toda esta falopeada cósmica que proponía Heráclito? Era romper un poco lo que era la búsqueda de lo estático y de lo perfecto, sino Claro. de proponer la perspectiva de la realidad como un dinamismo constante en el que no podemos agarrar eh, exactamente de lo que está compuesto la realidad, porque todo el tiempo se va mutando. Un sistema más Eh, caótico como el que es real, tipo, en el que hay claro, entropía. exacto. Bueno, él hablando de caos, es muy interesante eso, porque él lo que dice es, además de que todo está en constante movimiento, que todo está en constante cambio, habla de lo que son las fuerzas de los opuestos. Él dice que la apariencia de estabilidad que nosotros tenemos es en realidad un choque de fuerzas opuestas que hace que se cancelen. Claro. Entonces, entre el orden y el caos, estas dos fuerzas son simétricas, chocan y nosotros pareciera que todo va en simultáneo. Y a lo que se refiere es,
él no era tan metafísico, era más bien como que hablaba más de cómo vivir, ¿no? La parte más metafísica se llega después cuando Platón habla de él, que Platón estaba más Claro. interesado en la metafísica, digamos. Pero de lo que habla Heráclito es todo en el universo, incluso en nuestro interior, está compuesto por un combate entre dos fuerzas de igual magnitud y de igual dimensión. Entonces, hay una frase que dice, el camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo, y esto habla de una simetría de, por ejemplo, caos y orden, bien y mal, salvajismo o civilización, etcétera. Sí, era más un ¿Cuál? caos ordenado, tipo un caos con sentido. O Claro, sea, él no, dice que ese orden que nosotros experimentamos se logra gracias a la armonización de todo ese quilombo, digamos. Es claro. como que hay tantas notas diferentes que, ¿viste el experimento ese cuando tocan tipo una cuerda y al lado hay otras cuerdas que están como Sí, la en, resonancia. claro, como que están niveladas para que con la resonancia vibren en unísono? Sí, Bueno, pero son todos objetos diferentes que se van ordenando por una cuestión de armonía. claro. Bueno, esto haciendo un juego así metafórico es parecido, porque lo que él dice es, el universo no está compuesto de un principio rector más allá del logos, que ahora después hablamos de lo que es el logos, pero no está compuesto de un principio rector y todo lo que está fuera de eso está mal. No, lo que está mal y lo que está bien es parte de lo mismo. Y brindan a esta experiencia que nosotros tenemos como vida de todos los otros matices también. Se me viene Eh, mucho a la y cabeza la imagen de, bueno, Avatar, ¿viste? La serie de claro, Aang, que están las dos fuerzas justamente, que es la que componen el Avatar, peleando entre sí, que conforman el claro. universo. Sí, Bueno, son, lo interesante es que lo que él propone es que ese conflicto no tiene que ser solucionado. El mundo existe gracias a ese conflicto. Y está en nuestro interior también. Muchas veces nosotros estamos en esa búsqueda que es como si fuese un germen por ahí de alguna filosofía que ha quedado en nuestro pensamiento, de buscar la, digamos, la respuesta correcta o decir, bueno, la forma correcta de hacer esto es así y claro. todas las otras formas no. O, por ejemplo, también, no sé, determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, o cuál es el ser humano bueno y cuál es el ser humano malo, o no sé, qué animal es bueno, qué animal es malo, etcétera. Sí, la búsqueda de la Y polarización. la dualidad constante Mm, todo el tiempo. Y si bien la filosofía de Heráclito podría ser considerada dual porque él plantea que hay dos opuestos, lo que él propone es una unicidad final, que es cuando esos opuestos colisionan y pueden de alguna manera generar una estabilidad en ese conflicto. claro. Es muy parecido, o sea, yo no sé si Heráclito viajó a China, pero es Claro, muy el yin y el parecido al yang. taoísmo. Sí, Es muy parecido al yin y el yang. Si uno se imagina el yin y el yang, son dos fuerzas opuestas pero complementarias que cuando uno pregunta o averigua, en realidad ese símbolo es un símbolo que está girando constantemente, pero que gira tan rápido que parece eh, que está fijo, que está claro que está quieto. quieto. No, sí, dudo que haya viajado Heráclito porque estaban medio caros los vuelos en esa época. Tipo, No, no, caminando. claro. Pero bueno, el precedente más parecido a eso es el taoísmo, que en algún momento podríamos hablar de eso, que es Lao Tse, que tiene no sé cuántos miles de años Es que antes que exista el pensamiento. siempre hay en variedad de culturas como ciertas conexiones que se dan entre las formas de pensar, es como naturales. O sea, mismo, no sé, el pensamiento de un dios superior o un dios como una figura humanoide. Es como extraño que se repliquen en culturas que a veces no tuvieron ninguna conexión. Por ejemplo, no sé, vos lo ves los mayas, los incas, que estaban todos aislados en el continente americano. En cambio, vos te vas a
a todo lo que es Grecia y Roma, y no son muy diferentes los panteones de dioses, los sacrificios para obtener un beneficio y cosas así. Es como... No, no. Es que si uno piensa, venimos como de un origen parecido, común, digamos, de nomadismo o de una época primitiva, y a las cosas que el ser humano primitivo reaccionaba eran las mismas. O sea, es un Sí, obvio. trueno. Le tenés que poner una explicación de algo porque es una cosa totalmente extraña que de la nada suena al cielo y decís, bueno, ahí también jugó la imaginación del ser humano eh, no sé si es en el libro de de Sapiens, de Yuval Harari, que el loco dice, si, si la civilización hubiese sido dominada por tigres, Dios sería un tigre. Y Y lo sí, que hace el guiño es como de nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza y no al revés, sí, porque y pensamos el mundo desde nosotros. ya sería más de la filosofía de Nietzsche decir que una de las evoluciones del hombre fue justamente matar a ese dios por necesidad, siendo totalmente cientificista. Tal Pero cual. sí, Bueno, eh, el, acá viene la parte de lo que es el logos. El logos no se le puede, digamos, asignar tanto a Heráclito, porque en realidad los que profesaban la religión del logos eran los estoicos, claro, que creían en el logos como el logos que es el principio de racionalidad universal. O sea, para decírtelo en criollo, todo pasa por algo. claro, Eso es el logos. Es decir, lo que está pasando pasa por algo y yo tengo que aprender a aceptar esto que pasa y a vivir con esto que pasa porque me excede, no lo voy a poder cambiar. claro. De ahí viene la famosa frase de los estoicos de solo ocúpate de aquellas cosas que puedes controlar. Y a esto, ¿a qué se referían? A que, claro, nos tenemos que extrapolar a lo que era el mundo griego en el que te enfermabas, te morías. Y sí, Había una sequía, no comía nadie, y el que comía, comía y ya está. Entonces era un mundo realmente hostil en el que por ahí estaba todo bien y en 2 o 3 días había una guerra y te invadían y te mataban. Entonces tenías que estar de alguna forma abierto a lo que te ofrecía esa realidad. Es sí, al decir, bueno, cambio. listo. Claro, y los estoicos lo planteaban más desde un- una conducta, viste, como moral o actitudinal frente a la vida, de no moverse, de mantener el temple y mantenerse firme frente a las cosas buenas y a las cosas malas. Claro, Entonces los tipos enseñaban ciertas estrategias o ciertas ayudas, memorias, para que si se tentaban con algo que les daba placer, frenar un toque, y si se tentaban con algo que les daba dolor, frenar. Entonces mantenerse una gran palabra que es espectacular, que es ecuánime, que es como con paz interior, como sí, poder decidir las cosas racionalmente. Bueno, Heráclito no lo veía tan así al logos. A lo que él se refiere con logos es en realidad el cambio permanente. Él lo que está diciendo es, che, este principio que se respeta en el universo es el cambio. No quiere decir que nada permanezca o que todo cambie de repente o que hay una racionalidad como nosotros la entendemos, sino que las cosas cambian. claro. Y eso es absolutamente comprensible cuando vos ves la realidad. Decís, che, la gente, las cosas, todo cambia. Sí, es como que Eh, no hay una constante en el universo, sino que simplemente es un caos Tal cual. organizado. Tipo, Y él le saca peso a esto que para mí es muy interesante y que después lo agarra Nietzsche, que es para mí el filósofo que más lo reivindica a él, porque le saca le saca el poder al ser humano de creer que entiende la realidad. claro, Es como los estoicos creían que el logos es racional, pero la racionalidad, como la entendían los seres humanos. claro, es que Eh, eh, justamente estamos eh, encerrados en estas cajas de carne. Claro, entonces dice, che, las cosas tienen que tener un sentido, pero claro, todo juzgado desde acá. Ahora, lo que propone por ahí Heráclito, desde mi punto de vista, es
solamente aceptar, no tratar de atar cabos y de entender por qué este cambio se dio de esta manera, que podría ser a priori una propuesta anticientífica, antirracional, antimétrica, anti todo, pero lo que propone el tipo es, che, por ahí este montón de cosas que queremos explicar con nuestra mente, por ahí nos excede el entendimiento. Claro. Y la invitación que hace es a aceptar que lo estudiemos, no lo estudiemos, nos dediquemos, no nos dediquemos, va a cambiar constantemente y no aferrarnos a que las cosas se mantengan estables. Sí, una estabilidad ficticia, o sea, es simple, siempre con la misma vara, que es la de uno. Bien, bueno, Heráclito inspiró a dos pensadores muy importantes en lo que es la filosofía no contemporánea, pero más moderna, que son Nietzsche y Heidegger, dos alemanes. Mm. Heidegger va a quedar para cuando pueda leer a Heidegger. Nietzsche un poco más lo tengo cerca, entonces se me ocurrió pedirle a nuestra querida amiga transhumanista, la inteligencia artificial, que me haga una relación entre Nietzsche y Heráclito, para recabar eso, porque yo estaba casi seguro que mucha de la filosofía de Nietzsche se inspira un poco en la figura de Heráclito. Claro. ¿Por qué? Porque Heráclito pone un poco en jaque la racionalidad, que es lo que Nietzsche también pone en jaque. Nietzsche abraza el instinto como ente. Es uno de los primeros filósofos que hablan de la intuición, de dejarse llevar, de la voluntad de poder, que es como algo que uno siente, que fluye en el cuerpo y que lo lleva a realizar determinadas cosas. Por eso Nietzsche critica mucho la moral cristiana, o critica mucho a Sócrates, o a Platón, se la da con todo el mundo. ¿Por qué? Porque él notaba que estos personajes de la historia, Sócrates, Platón y toda la iglesia en general, tienen una forma de acercarse al ser humano castrante. O sea, que le quitan poder, le quitan posibilidad de acción. ¿Por qué? Porque uno se tiene que sacrificar por una causa más grande, porque uno tiene que vivir en el camino del dolor y las penurias, sí, también porque uno tiene que pedir perdón y ser educado y todo eso, que a Nietzsche, lógicamente, no le gustaba, digamos, para decirlo fácil. Los acotan en pensamiento, o sea, es como que le ponen una moralidad específica a todas las personas como si funcionaría la misma vara para todos. Que está bien, en una sociedad hay que tener una cierta vara para coexistir, pero si a esa vara social encima le agregamos la de la religión, la de la educación, la del grupo social, la del grupo familiar, es como que cada vez se acota más y más y más y más la diversidad de pensamiento que puede llegar a tener la persona. Igual. Y además se pierde un poco, desde mi punto de vista, lo que es la irreverencia, que es algo que... La irreverencia quiere decir lo opuesto a la reverencia. O sea, dejar de respetar instituciones. Él tiene un libro que se llama El ocaso de los ídolos, que es justamente esto, es agarrar esos personajes que nadie puede cuestionar y cuestionarlos. Sí. Y en esa forma de pensar, Nietzsche es muchísimo más científica que otros pensadores que dicen como, bueno, todo lo propuesto, por ejemplo, hay un filósofo que no me acuerdo el nombre, o un escritor, que dice, toda la filosofía son notas al pie de la filosofía de Platón. Claro. Y Nietzsche lo que dice es, este tipo tiene razón, pero es una mierda. Es una mierda que no podamos cuestionar a Platón o decir, no, mirá, acá le pifió el chabón y yo propongo otra cosa. Y como que todo el resto de filósofos que hubo en esa misma época, como por ejemplo Epicuro, quedaron totalmente marginalizados del canon porque Platón era como el que más presencia tenía y además más poder, más estatus, más todo. Es que Estaba más ubicado, digamos. Es una respuesta también a, por ejemplo, no sé, cómo se enseña la filosofía en la actualidad, que es básicamente yo te agarro, te bajo 4 o 5 autores, te los meto en la cabeza y quiero que pienses así.
exacto. No que, Bueno, no que los plantees, no que te los rebatas. y también hay muchas confusiones sobre, por ejemplo, estos filósofos como Nietzsche, por ejemplo, se usa una falacia ad hominem por lo general, que es que Nietzsche se volvió loco y, Sí. y que se le atribuye a sus ideas, digamos. Pues es una tontería, porque Nietzsche se volvió loco porque tenía una enfermedad neurodegenerativa y no sé qué, pero lo que él propone, bueno, acá hay cierta sabiduría en el sentido común, porque lo que propone Nietzsche es romper lo que existe para construir de nuevo. Claro, Lo que pasa es que esa tarea de romper, o como él le decía, filosofar a martillazos, empieza a generar huecos, claro, porque empieza a haber respuestas, o sea, siempre es más fácil que haya una respuesta que no me guste mucho, pero que esté esa respuesta ahí, que romper y ver el hueco. Porque si yo veo el hueco, lo voy a tener que rellenar yo. Y eso me va a generar una angustia tremenda, porque yo voy a tener que encontrar la forma de responder a una pregunta quizás existencial, como para qué hago en este planeta, cuál es mi propósito. sí, obvio. Bueno, la invitación de Nietzsche, la famosa, hago un paréntesis con Nietzsche y después lo vuelvo con Heráclito, pero digo, el famoso superhombre nietzscheano, o para no decirle superhombre, ultrahombre, eh, era el ser humano que supera la mentalidad de rebaño que tenía el ser humano previo. Claro, como que De decir, trasciende a la sociedad. claro, matar a Dios para Nietzsche era decir, loco, dejen de tener miedo. Dejen de tener miedo, no pasa nada. Preguntá lo que quieras preguntar y la respuesta que no te guste, retrucala y buscala por tu cuenta. Pero deja de tener miedo a que pase algo. Y volvemos a los capítulos anteriores. Epicuro, uno de sus remedios del tetrafármaco para que la gente viva bien, era no temas a los dioses. Claro. Entonces esto es algo que se remonta hasta los orígenes de la filosofía, de decir, che, tenerle miedo a un Dios es tenerle miedo a algo que uno crea, porque uno crea para sentirse más tranquilo. Porque al fin y al cabo la figura de Dios lo que hace es calmarte, porque vos tenés una respuesta hacia lo metafísico, vos tenés una respuesta a lo que no entendés, porque de última decís, bueno, tengo miedo de qué va a pasar conmigo en el resto de mi vida, me tiro un Padre Nuestro. Pero Y está también, perfecto. también te calma, pero también justamente te controla, te ejerce un cierto... es una herramienta social para ejercer control. Obviamente, Mismo, eso desde ya, eso desde ya. el temor de Dios era necesario para que se hagan valer las leyes que el Dios imponía. Sí, sí, para que también eh, se cumplan ciertos objetivos de diferentes personas que estaban en situaciones de poder y que necesitaban que la gente no se pregunte cosas, sino que trabaje. Sí, por eso, o Y sea, o sea, te ordenaba la sociedad de alguna manera. por eso está como Te lo esa revolución que se hizo después, en el caso del catolicismo con Lutero, de que se terminaron las indulgencias y se terminó ese Dios castigador, pero claro, fue una respuesta a que ya ese Dios castigador no se necesitaba porque ya de por sí la gente le estaba chupando bastante un huevo, o sea, el temor de Dios, le importaba más el que si temor del Estado. nos ponemos finos en ciertas cosas, ni siquiera ese Dios es el que plantea Jesús, por ejemplo. Ah, bueno, no, O sea, el cristianismo primitivo o Jesús era más un tipo, si se quiere, que quería una cierta comunidad para no ofender a nadie, pero como una comunidad organizada entre diferentes sectores que trabajen y que el Dios para lo único que servía era para la hermandad y para el cuidado y para el prójimo, etcétera. Por eso él revoluciona todos los mandamientos anteriores ya y hablando de los baja. comunidad, Ahora, el uso la- que se hizo después, ¿qué es? Que ese Jesús murió, lo crucifican, y los que lo crucifican sí, van a sufrir. s- son los nuevos mensajeros de Jesús, que es Roma. Claro. Entonces los tipos, eh, toda esa arquitectura enorme
del Imperio Romano empezó a ser católica. Y todo el mensaje de Jesús se tergiversó un montón. Entonces lo que nos llega hoy es un montón de cosas totalmente confusas. Pero volviendo a Heráclito y haciendo un ejemplo con esto, es normal que eso pase. ¿Por qué? Porque es la convivencia de las fuerzas opuestas en búsqueda de una resolución o un equilibrio. Claro. Entonces, que haya habido un mensaje original, que ese mensaje original se haya tergiversado y que venga dentro de esa tergiversación una vuelta a ese mensaje original y que nazca algo nuevo, es lo que pasa en la historia del mundo, incluso en la historia de nuestra psiquis como seres humanos. De decir, un día estoy súper convencido de esto, después escucho esto otro, estoy súper convencido de lo otro, y después como que hago una síntesis entre las dos cosas y estoy convencido de eso. Y después, y así es como va mutando el cerebro humano como es el ejercicio del cuestionamiento y de las ideas en general, digamos. Sí, es que también depende de la persona, porque hay gente Depende de la persona, también que absolutamente. es como polarizante, se podría decir que es como que va de un extremo al otro hasta generar su propia línea. Entonces, en un gráfico es como que se va achicando cada vez los extremos hasta que genera su propia ideología. Y después está más el pensamiento más crítico, que es como, yo no creo nada, hasta que esté seguro. Que es como bastante más, como se podría decir, más lento. Pero bueno, es diferente. Yo mismo Uh-huh. con la idea esa de, me había quedado en la cabeza, la idea esa del superhombre de Nietzsche, Uh-huh. qué diferente que es a la idea del superhombre, por ejemplo, que planteaba Marx. Es la antítesis. Es como, es un hombre que renuncia a la comunidad, renuncia a la sociedad, renuncia a todo eso, con el pos de trascenderse a sí mismo. Cuando en cambio... Sí, Nietzsche lo propone, siempre habla, también hay que ver a la persona en su contexto. Marx es un tipo que hizo política y que quiso hacer una revolución mundial y que tuvo un propósito político, por así decirlo, y que se involucró mucho y que si no fuese por un amigo como Engels, se hubiese muerto de viruela solo, sin plata, porque lo perseguían de todos los países. Claro, es normal Y que crean el Nietzsche, compañerismo. claro, y Nietzsche es un tipo que tenía una vida de clase media alta, por así decirlo, que estudió, que fue docente, que tenía una vida súper académica y que era súper solitario y que todo lo que escribió lo escribió solo en su pieza Claro. con los libros. Entonces, agarrando estos dos ejemplos, por eso es lo que te digo de que está bueno la propuesta de Heráclito de tratar de ver sin lentes y decir, Claro. ok, estas dos personas salieron de lugares totalmente distintos y es normal que para Marx sea imposible concebir la vida fuera de la comunidad, porque sin la comunidad él estaba al horno, Es que a eso sin iba, sus tipo, amigos. volviendo más con el capítulo pasado, con la diversidad de ideas, justamente a eso iba, era como que por eso es que yo creo que ninguna ideología es perfecta y no habría que ser fanático de una ideología en sí, y mucho menos de una persona. Porque justamente cada una de esas ideologías depende de la persona que la craneó en su momento en base a su contexto. Y no puede ser aplicada a todos los contextos, porque es como medir todo con la misma regla, no funciona así. No, tal cual, tal cual. Más allá de eso, Marx mismo, por ejemplo, tiene una carta en donde dice, hasta el día de hoy no estoy seguro de ser marxista. Claro. eh, Criticando a los que eran marxistas, con él en vida, digamos, ¿entendés? Bueno, Nietzsche, qué sé yo, por ejemplo, en el texto del Anticristo, él es el texto como en contra del cristianismo y en contra de la moral cristiana, y él dice, habla de nosotros los hiperbóreos, dice él, viste, que envejeció muy mal los hiperbóreos porque después fue lo que agarró Hitler para justificar la superioridad racial. Porque la hermana de Nietzsche era pronazi y bueno, fue todo un quilombo. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero, sí, pero Nietzsche habla a los hiperbóreos, que ¿quiénes son? Los hiperbóreos son los individuos, para Nietzsche, que buscan
construir una vida alternativa, construir una vida que cuestione la moral, del momento. Claro. ¿Quiere decir eso que Nietzsche quería que todas las personas roben o que, no sé, que maten y que no se sientan culpables? No, al contrario. La propuesta del superhombre es un individuo A que esos supera placeres. moralmente todo lo anterior, pero que lo supera a conciencia, que dice, che, por ejemplo, no está tan mal no donar el 10% de mi sueldo a una iglesia. ¿Por qué se enojaría Dios si yo lo hago? Es que Che, sí. no está tan mal si me llevo mal con mi familia vivir solo. O no está tan mal, qué sé yo, si me llevo mal con un chavo, con un tipo o un tipo me quiere agredir, en vez de ponerle otra mejilla le doy un tortazo. Porque lo evalué y dije, no sé, no tendría por qué enojarse nadie, digamos. Es que justamente por eso es como. O sea, a ver cómo cierro la idea. Eh, es cuestionar la realidad, no quiere decir sí o sí atacarla o romperla. Tipo, es como que una persona que cuestiona la realidad no es una persona que va a decir, bueno, como yo no creo en la sociedad, voy a robar. Como yo no creo en No, la tal cual, sociedad, tal cual. voy a matar gente porque no creo. No, así justamente eso no es cuestionar, eso es imponer tu realidad. Bueno, a Nietzsche se lo asocia mucho con el nihilismo, y eso voy a creer que es un accidente, pero puede llegar a ser algo adrede porque Nietzsche cayó muy mal en los círculos de filosofía tradicional. Claro. Pero voy a hacer que es un accidente. Pero Nietzsche, todo lo contrario. El tipo lo que decía era, tenemos que combatir el nihilismo que nos genera este tipo de vida en el que el ser humano no se siente capaz de hacer una mierda, que para todo tiene que pedir permiso, que le tenés que pedir permiso a un superior, que le tenés que pedir permiso a Dios, que le tenés que pedir permiso al jefe de Estado, que siempre hay una verticalidad en la que uno no termina tomando nunca las decisiones por uno mismo Sí, no termina y nunca termina siendo. corriendo los riesgos. Nunca termina siendo dueño de uno de sus propias decisiones. O sea, Exacto. Bueno, la búsqueda de Nietzsche va por ese lado, más por ese lado de decir, armar la propia moral no quiere decir degenerar aún más la humanidad, no, al contrario, es mejorarla, agarrar las cosas buenas que tenemos, de cuidarlas, y las cosas malas que hay, de que, por ejemplo, no sé, una tontería, pero el pecado por obra, pensamiento y omisión. O sea, sí. uno puede pecar por actuar mal, pensar en actuar mal o omitir actuar bien. Eso te pone un marco en el que vos ni siquiera podés pensar en decir, che, tengo unas ganas de mandarlo a la mierda a este tipo, no puede ser. Y ya te sentís que estás como incumpliendo un manual de reglas, por así decirlo. Y que es Obviamente puede venir una... normal, yo imagino que es normal en la situación de que una persona, no sé, sea filósofa y venga a escuchar a este chabón, es normal sentirse atacado, porque es tu Obvio. realidad, es como, Es que es lo que compone a tu personalidad y a tu a- carrera, vos te enseñaron ahí, a hacer ahí eso, está la diferencia entre filósofo y licenciado o en profesor en filosofía, filosofía. claro. Porque el filósofo no se tendría que poner mal porque alguien cuestione ideas, porque es lo que hace un filósofo. O sea, Y además, la, siguiendo a Sócrates, él hacía ujú, todo el tiempo eso y lo odiaban es por algo. que es la esencia. Si a Sí, vos un tipo está diciendo algo que te molesta y no te está insultando, no es que te está diciendo, che, tenés una no, cara de claro. boludo tremenda. No, si te está diciendo, che, mirá, esto en realidad lo que lleva es a la humanidad a una decadencia tremenda en la que son todos una especie de babas en donde nadie tiene una idea y nadie se la juega por nada y nadie toma una decisión porque todos están esperando que les entreguen el paquete con la solución para su vida, ya sea un dios, sea un estado, sea lo que sea, pero están todos esperando que les entreguen el paquetito de, che, la vida se juega así, tomá. Sí, claro. Que El por tutorial. eso es, claro, por eso es también
millones de años después, ¿no? Miles de años después, a la actualidad. Por eso es que es tanto negocio ofrecerles consejos de vida La salidas autoayuda. laborales Sí. o reinvenciones espirituales a las personas. Las personas ponen muchísima guita en tratar de entender cómo mierda jugar a este jueguito en el que nos tiraron. Es que lo mismo que hablamos siempre, aunque hay que aclarar, no es para todos esa manera de pensar, de tener que replantearse todo y cuestionarse todo. Es la única manera de ser libre, pero es tan fácil de aplicar porque estamos en un sistema en el que vivimos agotados. O sea, es normal que vos digas, bueno, dame esta cajita y yo con esto me armo mi vida. Porque la realidad es que no tenés tiempo para decir cómo la quiero armar yo. Tal cual. O qué me parece lo correcto a mí. O sea, es como, bueno, listo, vos me das estas instrucciones y me das a decir que tengo este resultado, joya, me sirve. Sigamos con eso. Por eso es que, Claro. porque está bien, ahora están la autoayuda, los influencers y todo lo que quieras, pero antes era la religión, o sea, es el Es opio de que las masas. cuando uno hace el problema que suele para mí aparecer cuando uno critica la modernidad o critica la actualidad Es que uno es es parte. decir, no, antes estábamos mejor. No, Y no, y no. no. Porque el problema que tenemos hoy es que no identificamos qué era lo que nos daba el problema. Solamente cambiamos cambiamos el objeto de manipulación. En algún momento eran los sacerdotes, en otro momento era el que tenía más fuerza, en otro momento era el rey, en otro momento era el gobernante, y ahora son las empresas creadoras de contenido, por así decirlo. Sí, Entonces es como... eh, y ahora es una combinación de todas, porque tenés una persona que quizás está súper metida en una religión y también en una ideología política súper segmentada y estricta, y y se a la vez está todo el aprovecha. tiempo consumiendo redes sociales con ideas constantemente que le llegan a la cabeza. Eh, entonces es como, bueno, ¿y dónde está el lugar para sentarte un toque Es y que por eso yo pensar? digo, bueno, no sé, a mí me pasa con la cultura woke, que paréntesis para los que no sepan qué es la cultura woke, es ese progresismo barato de las redes de pobrecito, o sea, creo que se entiende qué es, más o menos. Pero es básicamente Netflix poniendo negros y gays en todas las películas porque son negros y gays y no porque tiene coherencia para la trama. Bueno, eso. Claro. Lo que me pasa con la cultura woke es que yo lo que veo es que no es una respuesta a decir esto es lo correcto. Es una respuesta a encajar en el marco que te pone la sociedad de qué es lo correcto. O sea, Ajá. es como que estamos tan metidos en redes y tan expuestos a información que cada vez tenemos un marco más y más y más acotado que va a llegar a un punto que no se va a poder sostener. O sea, es imposible. Que nos va a llevar al nihilismo y bueno, para mí, el nihilismo, si lo decimos en términos totalmente jugado lo que voy a decir, pero el nihilismo es depresión, es Sí, no encontrarle sentido a la vida. Nihil significa nada, nihilismo es el reino de la nada, por así decirlo. Tengo una angustia existencial totalmente grande y que me causa una depresión y me quita la voluntad de poder, me quita la claro. voluntad de hacer lo que sea. Entonces, ¿por qué esto nos lleva al nihilismo? ¿Y por qué nos llevaba al nihilismo antes? ¿Y por qué Nietzsche también dice que esto te lleva al nihilismo, este tipo de moral? Porque vos dejás de tener el mando de tu vida. Sí. Vos dejás de tener la decisión de qué querés hacer, cuándo lo querés hacer y hasta qué momento. Y lo que te empiezan a mandar son lógicas que te superan. En algún momento fueron lógicas teológicas o gubernamentales o monárquicas, y en este momento de hoy, por ejemplo, es por ejemplo, lo que se me ocurre es, antes era Dios el castigador y ahora es que no te cancelen. Entonces, no puedes estar charlando en tu casa tranquilo y decir, che, la verdad que no me gusta que cambien el guión de una película o que cambien a un personaje que en los cómics es blanco y ojos celestes y lo pongan gordo y negro
no me copa porque me gustaría que se respete el cómic y tengas miedo de decirlo porque sentís que te van a hacer mierda. No, aparte, a mí no me gusta tampoco el. Es como que se siente raro, porque es como que no es que si lo cambiaran y no harían gala de que lo cambiaron, está todo bien. Ponele, no sé, si a la sirenita la hacían como era la peli animada, nadie iba a decir nada. Ahora, le cambiaron la actriz, pero realzaron que lo hicieron. Es como, mirá lo que dice, mirá, esto que dice está bien, tipo lo que corresponde. De hecho, la sirenita, por ejemplo, para mí, tiene sentido que tenga la piel morena. Porque vive en el Caribe. Sí, Es normal, está bien. Tiene sentido, no te voy a decir nada. No, Pero aparte, qué sé yo. Es un ser mitológico, andás a ver cómo mierda era. Sí, no pasa nada, pero claro, el tema claro. es que vos no me vengas y me digas, mira, yo acá hice un acto de inclusión porque hice esto. No, vos no hiciste un carajo. O las películas de Marvel de armar como los Avengers mujeres, ¿viste? Sí. Y que no me acuerdo el nombre. Pero. Y salen los Pues sí, directores hablando tipo, no, acá lo que quisimos dar es un mensaje de inclusión. No, ustedes no están queriendo dar nada, ustedes quieren quita. Y están no, claro, quieren agarrando, plata. y están agarrando la Quieren cultura plata. del woke para agarrar quita. Es horrible. Bueno, claro. Y más allá de eso, Marvel, por ejemplo, Avengers, tenía unos personajes femeninos que eran re zarpados, ¿entendés? Tenía una Tipo, profundidad eh, terrible. y fue como una de más al pedo, para mí, digamos. No, y Pero bueno, aparte, siempre tenés, por ejemplo, siguiendo con Marvel, vos tenés como que un exceso de abertura en un lado y cerrado en otro. Ponele, vos tenés Wanda. Wanda, en la serie WandaVision, profundizaron una estupidez del personaje. Estuvo buenísimo, pero al final, ¿por qué era que hizo todo? Porque quería recuperar al novio. re retrógrado. Al final era una rabieta porque ella no sabía manejar las emociones, o sea. Claro. O sea, es como súper inclusivo y después es tipo. Y después no. El personaje más fuerte de todos no se le ocurre ir a terapia en ningún momento. Claro. No tiene sentido. O sea, como, abramos no, pero bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Es que para mí es, sinceramente, porque siento que no piensan lo que quieren comunicar, porque si lo pensaran te sale natural, Es de una alguna apertura manera. comercial. Es una apertura comercial. Bueno, percances, pero para cerrar un poco, quería traer lo que era el peloteo entre Nietzsche y Heráclito, que me armó la IA. Y bueno, la primera parte que por ahí comparan es del libro Más allá del bien y el mal, que es un libro conocido de Nietzsche, que es difícil de leer, pero que hay fragmentos que están interesantes. Yo les recomiendo con todos los filósofos que tengan ganas de aprender algo, miren videos. O sea, hay un montón de divulgadores zarpados mal que explican las cosas muy bien. Y salvo que les guste mucho la filosofía como para decir, bueno, me lo voy a leer a Kant, a Nietzsche, qué sé yo, con los videos para mí les van a tener una noción bastante larga y grande de todo el pensamiento. Un paréntesis. Si quieren, infórmense con videos. O sea, no está mal ver TikToks y opinar en base a eso. No está mal formar su conocimiento en base a videos de YouTube, porque no somos expertos. No, tal cual. No De hecho, para nada expertos. qué sé yo, mi formación en filosofía es a base de videos y he leído libros, pero siempre más introductorios y para mí lo que tiene interesante es que es otro medio de comunicación más y otro medio de divulgación de información y nosotros, qué sé yo, las personas de nuestra edad más o menos, nos creamos viendo videos, entonces es mucho más fácil ver un video de alguien explicando un tema, prestándole atención que por ahí comerte un libro de 400 páginas para que las ideas principales son más o menos las mismas. Y más siendo que nos rompieron la cabeza y no podemos leer, pero bueno, eso es un tema para otro episodio. Tal cual. Bueno, el peloteo entre Nietzsche y Heráclito arranca de la frase: Heráclito me enseñó que todo es flujo, pero también que el flujo es eterno. Y esto se relaciona con el concepto del eterno retorno de Nietzsche. ¿Qué es el eterno retorno?
No quiero que este capítulo sea Nietzsche porque me parece una persona fascinante para hablar de él, pero el próximo episodio que se me ocurra hablar de él, porque lo tengo que hacer tranquilo, voy a traer un poco más de detalles. Pero el eterno retorno de Nietzsche es una concepción del tiempo cíclica. Es como que lo que él dice es que la vida es un ida y vuelta constante. Es una postura media heraclitiana de decir, che, todo cambia, pero ese cambio es eterno. Y en ese cambio muchas veces lo que nosotros percibimos se repite constantemente. Claro. Entonces, la propuesta de Nietzsche frente al eterno retorno es decir, busquemos la manera de que esa repetición constante sea disfrutable y placentera para nosotros. Porque no vamos a poder escapar de esa rueda. Probablemente todos los días de nuestra vida nos levantamos y hagamos lo mismo, pero la forma de romper el dolor que nos genera esa repetición o ese eterno retorno, es decir, constantemente vuelvo a tener el mismo problema. Cada uno tiene diferentes, pero por ejemplo, cada 2 años puede ser cambiar de carrera, puede ser vivir en otra ciudad, puede ser pelearse con tus familiares, puede ser un montón de cosas, pero todo eso que uno vuelve a repetir y que al principio es doloroso, primero reconocerlo y después entender, buscarle la forma de que el balance sea positivo, por así decirlo, que sea disfrutable la vida. Es como decirte, che, estás condenado a repetir esto todos los días de tu vida. Sí. Bueno, la forma de salir de eso es que esa repetición se vuelva disfrutable, que es parecido al mito de Sísifo con Albert Camus, que es la forma en la que Sísifo rompe la maldición. A Sísifo lo condenan a subir una piedra hasta la cima de la montaña, tirarla, bajar y volver a subirla todos los días de su vida. Los dioses, los bondadosos dioses griegos. Y el tipo constantemente está, y Albert Camus lo que dice es, Sísifo rompe esa maldición cuando sube la piedra sonriendo. Claro. Como diciendo, disfruta de subo la piedra, la tiro y bajo corriendo y subo la piedra, la tiro. Y si él lo está disfrutando, rompió la maldición. Volvemos al peloteo. Después tenemos un parentesco, por así decirlo, sobre lo que Heráclito llamaba la importancia de los opuestos, o de la unidad de los opuestos, o de la contradicción. Que la contradicción, uno dice, sos contradictorio, es algo malo. Momento. La contradicción es la intersección perfecta entre dos ideas opuestas. Y la contradicción, lo que a nosotros nos despierta es inquietud. Y la inquietud lo que despierta es búsqueda. Y la búsqueda lo que despierta son nuevas ideas. Claro. Pero cuando algo es contradictorio, cuando algo no me cierra, es cuando se generan las cosas. Porque si algo es lo opuesto a contradictorio, que no sé cuál es la palabra, pero suponete... Dictorio. Dictorio, o suponete verosímil. Sí. Cuando ves la realidad y no te suena, y te suena como que es coherente, ni siquiera buscas. Y sí, no. Y ese no buscar te aplaca, porque tu conocimiento se va cada día aplacando más, porque te dicen, che, si a vos, no sé, las respuestas fáciles, pero no pienses tanto en esto, si vos siempre que rezaste, te salió bien, ¿para qué vas a seguir buscando, si qué sé yo? Vos quédate tranquilo. Es cómoda esa tranquilidad, pero no deja de ser una comodidad en la que uno se estanca y deja de exponerse a el aprendizaje y la conciencia. Sí, no plantearse, no plantearse las cosas que por sentido común se dan por sentadas. Exacto. O sea, Sí. es como si Albert Einstein nos hubiera planteado la relatividad de la gravedad, nosotros no tendríamos internet. Así Tal que, cual. Exacto. por más que las Bueno, cosas caigan, eso porque no es caen para todos. asumir la contradicción. Acá textualmente está así. Heráclito enfatizó la importancia de la contradicción y la unidad de los opuestos, lo que Nietzsche desarrolló en su concepto de la voluntad de poder. Para Nietzsche, la vida es una lucha constante entre fuerzas opuestas, pero esta lucha es necesaria para la creación y el progreso, que es lo que estamos diciendo ahora. Claro.
O sea, si yo no encuentro contradicciones en la realidad, no voy a poder proponer una solución o no voy a poder crear nada. Incluso hablando en algo más artístico, por así decirlo, el proceso creativo, por lo general, nace de las situaciones incómodas, de las situaciones de estancamiento. O Sí. por ejemplo, uno cuando dice, qué sé yo, escucha, vamos a hacer una referencia clásica, el Duki. La mayoría de personas decimos, los mejores temas de Duki son cuando estaba triste. Y eso es una sabiduría popular que existe en que cuando uno tiene una situación de emocional pesada, es donde empiezan a aparecer las mejores ideas. De hecho, Einstein creo que decía, de las crisis solo se sale creando o algo por el estilo, Es o más, como decía, la anécdota de Einstein es que a él se le ocurrió la teoría de la relatividad trabajando en la oficina de patentes de Inglaterra. Tipo, a él no le una estaba situación de mierda. estaba intentando hacer el doctorado de física, no se encontraba inspirado, entonces tuvo que encontrar otro laburo. Se puso a trabajar en la oficina de patentes, re monótono, toda rutina, hinchado las pelotas, y un día macándose en su silla, se cae y se le ocurrió la relatividad del movimiento. Claro, era un cerebro el que está, era un desperdicio de materia gris Sí. ese trabajo. Esa oficina. Pero bueno, de esas, bueno, hay los japoneses y los chinos, por ejemplo, tienen una palabra que no me la voy a acordar ahora, pero es una palabra en chino y en japonés, que es parecida, que es del proceso de la flor de loto. La flor de loto nace en un pantano. Sí, Y la filosofía china o japonesa sobre la flor de loto es que de la mierda, literalmente, o del musgo o del barro, nace una de las flores más bellas o que ellos reconocen como una de las flores más bellas de lo que es su cultura. Y lo ejemplifican constantemente porque es de los momentos duros, salgo adelante y creo algo nuevo. claro. Que si nos ponemos a pensar un poco, es, bueno, acá Nietzsche dice, Así habló el Zaratustra, que es donde plantea el tema del superhombre, de Dios ha muerto, etcétera, es la tensión entre los opuestos es la esencia de la vida. Entender que vivimos en una contradicción en nuestro interior y que vivimos de alguna manera en una contradicción social y en una contradicción universal, quizá, porque todo es un caos, pero cuando lo estudiamos es armónico. Y Claro. nuestros ojos ese caos lo ven ordenado y no tiene sentido nada de lo que está pasando. Eso es justamente lo que le da el sabor a la vida, por así decirlo. Que es lo que realmente vale la pena es que no es todo predecible, porque si fuese todo predecible sería un embole. Lo divertido o lo que le da voluntad de poder a la persona es decir, a mí esto me genera como entusiasmo bueno, Nietzsche tiene frases sobre que Platón, Sócrates, Jesús y los cristianos en general son amantes de la muerte, porque todo el tiempo están poniendo a la muerte o el morir por una causa como algo mucho más importante que vivir. Vivir por Es esa tipo, cosa. los tipos niegan la vida, es como los monjes. Los monjes, no todos los monjes, pero me refiero a los monjes que hace referencia a Nietzsche, a esos tipos que no comen nada, no toman agua, se autoflagelan y se hacen mierda el cuerpo porque sienten que el cuerpo es una cárcel del alma y que cuando ellos mueran van a renacer en algo mejor. Y en ese proceso te evitas vivir, o sea, es Es como que es una estás negando la persecución. vida. Es una persecución, así como los adictos con las drogas, es una persecución de una realidad mejor en pos de el sufrimiento actual. O sea, Tal cual. no sé, para mí no tiene sentido. Para mí no sería el. Y en última instancia, el superhombre es la persona, o digámosle ultrahumano para que sea inclusivo, el superhumano o el ultrahombre, es, digamos, la persona que em, se aferra a la vida y que la vive con total potencia, ¿entendés? Como que dice,
las cosas malas y las cosas buenas las voy a vivir a fondo, no me importa nada. Las voy a vivir a fondo. Si me siento mal, me siento mal. Si me siento bien, me siento bien. Si tengo ganas de hacer esto, lo hago. Si tengo ganas, pero ahora no puedo, bueno, lo pospongo un toque, pero lo tengo, pero viviendo, siendo Claro. consciente de lo que estoy viviendo. Y un paréntesis es justamente, es como lo que decimos con el mito de Sísifo, no es que esté mal tener una rutina, que esté mal hacer lo mismo constantemente, no es que esté mal, es justamente que haya cierto disfrute en esa Es monotoneidad. encontrar la rutina que te guste, Claro, como en el gimnasio. Digo, es que, adherencia. mismo Digo, para no sé, no te gusta ir al gimnasio, pero querés estar sano, bueno, si es lo único que puedes hacer, por ahí está, hace eso, pero cuando esté en tu casa, no sé, tocar la guitarra, yo qué sé, lo que te guste a no, vos. claro, busca alternativas, salí a caminar, Salir anda a a caminar, nadar, hace sí. algo, movete porque sabés que moverte te va a hacer bien. Por ahí no te gusta levantar pesas, bueno. No, No te no es gusta para ese todos. gimnasio, bueno, probá. Pero en ese probar, primero ser consciente de las contradicciones y entender que es un principio de la vida, encontrar contradicciones en la vida, es decir, che, tengo que estar sano, ok, ¿qué tengo que hacer? Deporte, ¿y qué tengo que hacer? Comer bien. Bueno, pero Claro. hacer deporte y comer bien no me gusta. Bueno, ahí tenés una contradicción, porque evolutivamente deberías estar vivo, pero lo que te hace estar vivo bien no te gusta. Y en esa contradicción tenés que encontrar una solución. Es decir, bueno, ¿cómo me muevo? Bueno, salgo a caminar. Bueno, hago, no sé, kickboxing. Bueno, no me gusta hacer dieta. Bueno, hago ayuno y después como lo que quiero. Bueno, hacé lo que vos quieras, pero viví según vos. Sí, tampoco Eh, y no juzgues los tu proyectos propio. de los demás. Claro, es como si a una persona le gusta comer sano y ir al gimnasio todo y hacer cerámica, Eso bueno, está no. todo bien, es su proyecto y así se Quizás encontró. es esa búsqueda en la que estamos todos de encontrar esa rutina o ese ciclo que nos cierra. Y cada uno con diferentes matices. Habrá personas que entreguen su vida a una causa. No son ni más boludos ni menos boludos ni nada, pero uno tiene que identificar si a uno ese proyecto les sirve. Si Sí, te sirve, obvio. mandale. Si no te sirve, haz otra cosa. Y está todo bien, no pasa nada. Eh, pero encontrar lo que a uno le sirve. Y para cerrar, el parentesco entre Heráclito y Nietzsche es que nos hablan, desde mi punto de vista, de interpretar la realidad tal y como es. No a través de la ideología o de la moralidad de turno del momento, sino que entender que el mal existe porque el mal es parte no solo de nosotros, sino del universo, que Hmm. las cosas que duelen también son parte, que las cosas crueles también son parte, que todo lo malo, lo oscuro, lo qué sé yo, no hay que evitarlo, hay que entenderlo, aceptarlo, que la muerte y la vida son dos caras de la misma cosa. Y los dos te hacen esta invitación de decir, che, mirá la realidad tal y como es, Claro, aceptala y vivila y disfrutala. Después viene, por ejemplo, esto de la frase todo fluye de Heráclito. En realidad es una frase que se le atribuye a Crátilo, que suena parecido, pero no es lo mismo. Que Crátilo era un discípulo que está en un diálogo con Platón y él decía todo fluye, nada permanece y creía que era una constante creación y destrucción el universo, que como que el universo se creaba y se destruía constantemente claro. y pero eso es un planteo metafísico y Heráclito no iba tanto a lo metafísico, iba más a una cuestión De em, vivencia, más de. sí, vivencias o de experiencia o de la vida. Y algo que no dije, que es lo más importante y lo más atractivo de todo, que Heráclito, él, que teníamos de acuerdo en todos los presocráticos, un elemento constitutivo de toda la realidad. Bueno, el de Heráclito es el fuego. Él es Zuko, para Ah, decirlo de alguna manera. está El de bien. Heráclito es el fuego. ¿Por qué es el fuego? Porque es una metáfora en realidad. El fuego no es una materia como tal, es un fluido que aparece, pero que aparece siempre que transforma una cosa en otra. Claro. El fuego solamente aparece cuando está descomponiendo a una madera, cuando está quemando algo, pero es transitorio y es finito. Esa es la metáfora que usa él. No, no quiere decir que estamos todos compuestos de fuego,
como realmente decían los otros por ahí presocráticos, que decían, no, el elemento constitutivo es el agua. Bueno, la propuesta de Heráclito es, el elemento constitutivo es el fuego, pero porque en realidad es el único elemento que está en eterna mutación. Claro. Porque el agua, si bien fluye y todo, es H2O. El aire es un conjunto de un montón de partículas. El fuego tiene sus partículas, pero siempre depende de estar desarmando o transformando otra cosa. Entonces era una metáfora, no era aparte, tan... físicamente es certero, porque no hay una partícula de fuego, no es una molécula, Claro, es el plasma. El plasma es la excitación claro. de los electrones, o sea, es como... Bueno, la pegó de media cancha. No, para mí es claro, no es materialista, pero porque no existe el átomo del fuego. Claro. Es como un elemento transitorio que uno lo experimente, decir, pero el fuego sí es material, si yo lo pongo y me quemo. No, pero vos solamente te podés quemar mientras el fuego exista. Es una manifestación de la energía desprendida por lo que se está quemando. Pero no es el algo. Pero claro, uno empíricamente percibe que existe la flama, percibe el calor, la formita, todo eso. Nos engaña. Bueno, esto es interesante, porque de hecho nuestros sentidos nos engañan de que eso realmente está compuesto de algo, porque casi todo lo que existe está compuesto de cositas. Y Heráclito agarra eso y dice, de esto está hecho el mundo. Y los cagó a todos, porque en realidad no existe, no es que es un elemento real. Es tipo, no, de lo que está compuesto el mundo es de este fluido constante de la vida en el que todo va cambiando y todo va mutando, y no podemos sacar una foto de la realidad, porque cuando sacamos la foto solamente vemos eso. Sí, el resto de cosas siguen pasando, que es como lo que pasa con el tema de cómo era el tema de las ondas y las partículas, que en algún momento se ve como puntos y en otro momento se ve como ondas. La cuántica, no. La cuántica, no me acordaba. Sí, pero lo imaginaba. Las dualidades. Las dualidades, bueno, lo imaginaba como algo de eso. Nosotros estamos muy seguros de nuestros sentidos y de nuestra razón, cuando en realidad tenemos todas las evidencias de que nuestros sentidos nos pueden engañar y de que nuestros procesos lógicos pueden no adherirse a la realidad compleja, sino que se adhieren a la foto que estamos tomando de lo que estamos viendo en ese momento, y lo que podemos medir no deja de ser una muestra de la realidad. Sí. Pero no vamos a poder medir todo. ¿Quiere decir que no hay que medir? No, midan todo lo que quieran. Pero para calmarse uno mismo, es decir, che, tampoco me voy a obsesionar tanto con saber todo de esto, porque probablemente no voy a saber un carajo. Y volvemos a Sócrates. Que es, che, Sócrates porque era el más sabio y porque era el único que sabía que no sabía tantas cosas, o que no sabía nada, o que no estaba seguro. Y es, de nuevo, eso, la complejidad, la contradicción, abrazar la irracionalidad, el sentimiento, y aferrarse a la experiencia de vida que uno tiene, de experimentar eso y detectar qué cosas no me permiten a mí experimentar la vida como no me merezco, porque es como re-coaching, pero como debería, o como cualquier persona debería experimentarla. No, sí, es como sacarse un poquito los marcos que nos determinan en la vivencia de la vida e intentar de encontrar su propio marco. Tipo, justamente, donde te contengas bien. Con eso cerramos entonces. Bueno, un capítulo accidentado, pero finalizado al fin. Les agradecemos por acompañarnos una vez más. La verdad que está creciendo muy bien el proyecto, y nada, nos motiva a los dos para seguir creando contenido para ustedes. Y bueno, y un paréntesis, lo consulto, aunque si quieren comentarlo, a ver si nos dan su opinión. Estamos planeando en hacer alguna sección o capítulo aparte, por ejemplo, domingo y domingo, como reaccionando a documentales, series, pelis, como algo un poquito más light. No sé si les gusta la idea.
Si no lo vamos a hacer Pongan. igual. Pero, Sí, o sea, ya está planificado, pero para una cuestión de no faltar el respeto. pero la votación es un capítulo aparte o una sección del mismo capítulo. Ahí sí, ahí creemos en la Claro. democracia. Bueno, Pero ponemos bueno. la votación abajo y coméntenos qué Eh, serie, qué documental quieren que veamos y sí, ahí sí. Ahí pongan en comentarios todo lo que quieran. En Spotify va a haber una de las encuestas. Y en YouTube va a estar en las publicaciones. Y nada, espero que les llegue porque no sé cómo funciona mucho el tema de las publicaciones. Pero bueno, buenísimo. nos veremos en el próximo episodio. Bueno, nos vemos.